Bueno, existe mucha nueva información que se sigue desarrollando, así que bueno, no todos sabemos todo, pero me gustaría decirles algunas cosas que son importantes, que los van a entusiasmar acerca de lo que les voy a platicar el día de hoy. Necesitamos trabajar juntos. Hay muy pocas preguntas clínicas, incluso para la ciencia básica, que una sola persona puede hacer todo. Eso no es cierto. No importa lo que ustedes sepan en estudios clínicos, es muy importante que nosotros lo hagamos juntos porque estamos limitados en algunas cosas, e incluso si ustedes tienen muchos pacientes es algo muy homogéneo. Realmente lo que queremos es estudiar preguntas que puedan aplicar a poblaciones más amplias de pacientes. Tendemos a pensar que cuando hacemos una base de datos esto es muy sencillo, pero si no planeamos bien, entonces finalmente vamos a ver que trabajamos mucho y que realmente tenemos mucha basura y no sabemos cómo responder las preguntas. Los estudios clínicos son muy diferentes porque son enfocados y tenemos que diseñarlos respectivamente. Así que bueno, ¿por qué no hacemos nosotros ensayos clínicos? Cuando nosotros hablamos de ensayos clínicos, nosotros en general estamos hablando acerca de una intervención. Estamos iniciando una intervención y viene de un estudio prospectivo. La intervención tendemos a decir que es un fármaco, pero de hecho hay intervenciones también conductuales y también hay estudios clínicos que son prospectivos y la definición es que este es un estudio prospectivo, este es una intervención y los pacientes son aleatorizados o asignados a la intervención. No nada más la reciben porque el doctor les dice que la van a recibir, y estamos estudiando los resultados de la intervención en los ensayos clínicos, ver si la intervención realmente cambia el resultado. Cuando nosotros diseñamos estudios clínicos, hablando en general, hay más de un brazo porque estamos comparando A contra B o versus B, pero ocasionalmente tenemos también estudios de un solo brazo. La pregunta es, cuando estamos comparando, ¿contra qué estamos comparando? Tal vez estoy comparando contra otra intervención o estoy comparando con no dar tratamiento o un placebo, y nosotros tenemos que saber que si lo que nosotros a veces queremos saber si lo que estamos probando o analizando es superior o que no sea inferior. ¿Y qué significa esto? Aquí estamos tratando de ver si A es el mismo o es igual que B. Es un poquito más difícil estadísticamente, es un poquito más desafiante. Hablamos también de estudios abiertos, que significa que todos saben lo que está sucediendo en el estudio. Los pacientes saben que están recibiendo el fármaco A o no, y ustedes saben también si el paciente recibe el fármaco A o no, y a veces hacemos estudios en forma cegada. Y la mayoría del tiempo cuando hablamos de estudios o ensayos clínicos nos enfocamos mucho en la aleatorización. Ahora, bueno, ¿por qué es la aleatorización algo importante? Bueno, nosotros sabemos que cuando pensamos en los pacientes que tienen NASH, tenemos muchísimos pacientes con esteatohepatitis no alcohólica, pero no todos los pacientes son iguales, y si no los aleatorizamos, podemos terminar teniendo pacientes que no están equilibrados. Un grupo tiene pacientes con enfermedad más avanzada que el otro, o pacientes con más cirrosis en un grupo que el otro, así que la aleatorización debe balancear a los pacientes en los dos grupos para que ustedes de verdad vean el efecto de la intervención y no nada más las diferencias sutiles entre las características de los pacientes. Si no aleatorizamos a los pacientes y vemos las comparaciones, digamos, contra un control y un placebo, entonces las cosas a veces mejoran. ¿Y por qué mejoran cuando el paciente está en un ensayo clínico? Bueno, en la clínica ustedes ven al paciente a lo mejor cada 6 meses y les dicen, bueno, lo veo en 6 meses. Cuando están en un ensayo clínico, ustedes lo ven cada mes o cada 3 meses. El hecho de que ustedes los vean más frecuentemente y hablen con ellos más frecuentemente y que tengan un coordinador del estudio o un doctor junior que les diga, que hable con el paciente muy frecuentemente, eso cambia el comportamiento de los pacientes y puede cambiar también la enfermedad. Nosotros también podemos observar lo que nosotros llamamos el efecto Hawthorne o efecto placebo. Ese efecto Hawthorne es que cuando el paciente está en un estudio, los proveedores, no nada más los pacientes sino los médicos, a veces cambian sus conductas. Un ejemplo muy bueno es la gente que tiende a estudiar el lavado de manos, por ejemplo, y el efecto en la UCI. Cuando ustedes saben que su hospital está haciendo un estudio, ustedes se van a lavar las manos más frecuentemente, ¿verdad? Bueno, entonces ese es el efecto, ¿no? Si hay un estudio, por ejemplo, hay un cambio del comportamiento y entonces los resultados mejoran. El efecto placebo ya lo conocemos todo. El paciente se le dice que, bueno, en lugar
lugar de decirle al paciente que se mueva más y que coma menos, les vamos a dar una píldora mágica que va a hacer que la grasa se deshaga de su hígado, así que los pacientes inmediatamente van a sentir que están perdiendo peso, aunque tal vez no haya una diferencia. El efecto placebo es particularmente un problema en estudios de enfermedades, donde los síntomas realmente los producen. Por ejemplo, si utiliza dolor abdominal o diarrea, ustedes realmente pueden influenciar cómo se siente el paciente, porque el paciente cree que está tomando algo que lo va a hacer mejorar. Ahora, antes de que nosotros hagamos un ensayo clínico, tenemos que escribir un protocolo, elaborar un protocolo. Yo veo a muchos estudiantes o a muchos médicos que dicen, yo quiero hacer esto, y entonces yo les digo, bueno, ¿me muestras tu protocolo? Bueno, recientemente yo les digo, bueno, ¿me puedes ayudar a analizar los datos? Porque a lo mejor estás hablando de 1,000 pacientes y este estudio se ha hecho durante 3 años. Entonces me mandan muchísimos datos y yo les digo, bueno, sí, está bien, pero ¿dónde está el protocolo? Y bueno, me tomó otras 4 semanas en este caso de recibir el protocolo. Entonces, después de que recabaron los datos, se fueron a escribir el protocolo, imagínense. Realmente no creo que pueda ayudarles a analizar los datos de esa manera porque, bueno, así no funciona. Así que ustedes realmente tienen que pensar cómo escribir su protocolo, cómo elaborar su protocolo antes de empezar el ensayo. ¿Cómo empezar? Estos son los elementos claves y voy a revisar cada uno con ustedes. ¿Qué pasó? Bueno, obviamente nosotros vamos a empezar hablando de la hipótesis, ¿verdad? Y los objetivos, así que vamos aquí a tener un ejemplo. Todos sabemos que NASH es muy común. Y ahora una compañía llega con nosotros y dice, bueno, tenemos esta píldora mágica que va a hacer que la gente pierda pesos, que se derrita la grasa y que la inflamación se elimine y entonces que el tejido cicatrizal desaparezca. Tenemos entonces un estudio de seguridad y eficacia. Queremos hacer este estudio acerca de la píldora mágica en NASH. Lo primero que tenemos que hacer es la hipótesis. La hipótesis es que, número 1, la píldora mágica va a reducir la cetosis, va a reducir la inflamación, va a reducir la fibrosis y va a mejorar el metabolismo y todas esas cosas buenas, esos beneficios. Pero ustedes tienen que preguntarse cuál es la justificación para creer que esa píldora mágica realmente es tan mágica. O sea, tiene que haber, como el doctor Du mencionó, algunos datos de laboratorio y también algunos mecanismos fisiológicos, algunos datos en animales, antes de que ustedes puedan decir o gastar mucho tiempo en hacer pruebas a la píldora mágica. Y luego ustedes tienen que tener también un objetivo. Así que, por ejemplo, aquí el objetivo es mejorar NASH, la esteatohepatitis no alcohólica. Yo digo, bueno, quiero mejorar NASH. ¿Qué significa cuando yo digo que quiero mejorar NASH? ¿Cuáles son el criterio de evaluación específico que voy a medir? ¿Van a medir los síntomas? ¿Van a medir la enfermedad hepática? Si van a medir la enfermedad hepática, es una prueba de laboratorio. ¿Qué prueba de laboratorio van a utilizar para medir? ¿Va a ser histología? Si es histología, entonces va a ser nada más la estatosis menor o disminuida, o va a ser la inflamación, o qué va a ser el baloneo disminuido o la fibrosis disminuida. Tienen que saber todo eso y entonces tienen que decir, bueno, ¿cómo se define disminución? Disminución significa desaparición, nada, o significa disminución de 50% o disminución debajo de cierto nivel. Ahora, si no definen todas estas cosas, entonces al final, ¿cómo van a poder ustedes saber si después de hacer el análisis o el ensayo ustedes alcanzaron su criterio de evaluación? En los ensayos clínicos la eficacia es muy importante, pero los eventos adversos también son muy importantes. Pueden tener un fármaco que es muy importante, pero que mata a muchas personas, ¿verdad? Y eso no va a funcionar. Entonces, bueno, cuando ustedes saben, esto es algo que tiene una justificación o racional científica y podemos estudiarlo y tienen un objetivo, después tienen que decir ustedes, bueno, ¿qué pacientes voy a enrolar o a reclutar? Bueno, entonces, si voy a hacer un estudio en NASH, en todos los ensayos clínicos, ustedes tienen que definir los criterios de inclusión, los criterios de exclusión y también todos esos detalles. Así que no nada más se trata de que cualquier persona con NASH va a entrar al estudio. Incluso en NASH, ¿cómo defino qué pacientes van a ser
reclutados, nada más los que tengan una biopsia anticipadamente. Tomo una biopsia de hace 5 años y asumo que nada ha cambiado, o todos reciben una biopsia 6 meses antes del estudio y necesito que la biopsia muestre NASH y no nada más esteatosis. Y qué tan alto es el puntaje NAS y cuánta fibrosis, porque ustedes podrían reclutar a un grupo muy grande de pacientes o a pacientes, por ejemplo, muy severos o pacientes con enfermedad leve o solo pacientes con enfermedad severa. Depende de su objetivo, así que tiene que definir todas estas cosas. Entonces, los criterios de inclusión, siempre piensen acerca de los demográficos de los pacientes. Hay un límite de la edad, por ejemplo, de la muestra. Es en enfermedad hepática, por ejemplo, de NAFO contra NASH. También ustedes tienen que tener un rango, tienen que tener cierta cantidad de enfermedad antes de que entren al estudio. Algunos estudios excluirán pacientes con enfermedad muy avanzada. Algunos estudios dicen que, bueno, no hay punto de estudiar a gente con enfermedad muy leve porque en 1 o 2 años no vamos a ver una diferencia. Así que ustedes tienen que pensar todo eso. ¿Cuál es la pregunta para determinar qué pacientes vamos a reclutar? También necesitamos pensar acerca de los criterios de exclusión, porque si la población de sus pacientes es muy heterogénea, con muchos confundidores y es muy difícil de analizar sus resultados. Así que hablando en general, se excluyen otras causas de enfermedad hepática, pero entonces tienen que decir, bueno, ¿qué necesitamos tener para asegurar que el paciente no tenga HB1, no tenga autoinmune, no tenga esto y esto? Cuando ustedes estudian NASH, todos estamos viendo, bueno, ¿cuál es el límite en cuanto a la bebida? ¿Cuánto alcohol es no permitible? ¿O es permitible? ¿Es 0? ¿O es nada más un par de drigos de bebidas? Por ejemplo, hay algunas personas que son bebedores sociales, lo que le llaman, y hay una definición diferente a lo que es un bebedor social. ¿Y qué pasa con el tratamiento previo? Los medicamentos concomitantes. ¿Les permitimos a los pacientes que tomen medicinas concomitantes? ¿Les permitimos que tengan cirrosis? ¿Les pensamos cirrosis compensada o descompensada también? Y muchas veces en ensayos clínicos nosotros también definimos los parámetros de laboratorio. La hemoglobina tiene que ser más que esto, las plaquetas no tienen que ser menores que aquello. Y eso nos da un parámetro para que cuando algo suceda después de que el paciente empiece el tratamiento, vamos a saber, bueno, si esto está relacionado con un problema subyacente o no. Y en cuanto a las condiciones médicas comórbidas, también son importantes de considerar. Ahora, ustedes tienen que encontrar los criterios y, bueno, ustedes tienen que anotar el protocolo. Ya tienen su protocolo perfecto, ya no tienen confundidores y va a ser maravilloso el protocolo, pero ustedes van a decir, bueno, ¿en dónde voy a encontrar a esos pacientes? Bueno, nosotros pensamos que tenemos 1 tonelada de pacientes en la clínica. Claro que yo veo muchos pacientes con NASH en mi clínica. Si alguien llega conmigo, yo le voy a decir, bueno, yo puedo enrolar 200 pacientes en 3 meses porque yo tengo tantos pacientes con NASH. Pero una vez que empiezo a ver los criterios de exclusión y de inclusión, veo que, no quieren pacientes que tengan diabetes. No, entonces aquí quitamos 40% de mis pacientes. Pero tampoco quieren a alguien que tenga cirrosis. Entonces, bueno, quitamos otros 10 o 20% de mis pacientes. Pero tampoco quieren a alguien que tenga PMA de más de 45. Entonces, bueno, de pronto, mis 2,000 pacientes se convirtieron en 50 pacientes nada más. Así que ustedes tienen que pensar eso también. Es muy importante cuando ustedes elaboren el protocolo que consideren esto. Y aquí es donde ustedes dependen también de sus amigos, de sus colegas, que generalmente también les podrán ayudar a referirles pacientes para su ensayo. Yo siempre digo que es muy importante mantener el tamizaje bajo. ¿Cuál es el propósito? Bueno, cuando ustedes hacen sus artículos, quieren hacer sus diagramas, y si ustedes saben lo que es un diagrama de consenso, ustedes van a mantener toda esta información. Y entonces esto también es muy importante que ustedes se den cuenta de cómo hacerlo. ¿Cuántos pacientes que ustedes consideran que van a entrar al ensayo por una razón o otra no entran al ensayo? Y qué es lo que pasa, qué tanto influyen en que los resultados sean representativos o no. Por ejemplo, cuántos pacientes o no son enrolados, por qué razones no son enrolados, y eso les va a permitir comparar a los pacientes reclutados contra los no reclutados. Claro, los pacientes van a decir, no, yo no voy a entrar al estudio, o no cumplieron con los criterios, no pueden recabar muchos detalles, pero lo que pueden hacer es que pueden tener demográficos básicos de los pacientes
pacientes y les voy a mostrar un ejemplo de cómo se ve ese registro del tamizaje. Este es un registro de tamizaje, pone la fecha, pone el identificador del sujeto o de la persona. Esa columna se queda con ustedes y no se va a compartir. Ustedes van a borrar esta columna cuando se lo manden a cualquier persona. Ponen la identificación del sujeto, ponen la edad y el sexo y la razón para no reclutarlo. Y entonces esto es para propósitos internos, porque en la clínica hace 3 meses yo hablé con este paciente y me di cuenta que el paciente no cumple con los criterios. El paciente digo no. Entonces, bueno, no voy a mantener, si no mantengo registro de ese paciente va a regresar a la clínica y entonces voy a tomar en cuenta ese paciente y el paciente va a decir no, ya le dije que no, ya le dije que no. Si llevamos un registro sabremos que ese paciente ya se le preguntó y no entró al estudio. Manteniendo ese registro de tamizaje por lo menos nos da una idea de cuál es la edad y sexo del paciente que estamos enrolando y si son similares a las de los pacientes que les dijeron que no. Después nosotros llegamos al diseño del estudio. Bueno, estudio clínico, lo más importante aquí es cuál es la intervención. Aquí nosotros estamos hablando de la píldora mágica A y nosotros tenemos que pensar en el número de brazos de tratamiento. Básicamente, ¿contra qué estamos comparando? ¿Estamos comparando contra nada? O sea, decimos, bueno, la mitad de ustedes va a recibir la píldora y la mitad váyanse a su casa. O les damos un placebo a la otra mitad. Si es un placebo, tiene realmente que lucir como la píldora mágica A, porque si no el paciente ya sabe, ¿verdad? Va a saber de qué se trata. ¿Siempre es posible tener un placebo? Les pregunto. Hace muchos años, cuando nosotros hablábamos de interferón, por ejemplo, nosotros nunca le dábamos inyecciones de placebo a los pacientes, primero que nada porque no es ético. Bueno, también pedirles que se inyecten durante todo un año, sabiendo que no contiene nada. Segundo, los efectos secundarios del interferón son tan evidentes que ustedes y el paciente van a saber qué están recibiendo, quién está recibiendo placebo y quién está recibiendo interferón. Así que el placebo es bueno, pero no siempre es posible. Y